Amigos, una vez más tenemos la oportunidad de poder abrir las Sagradas Escrituras para alimentar nuestras almas. Estamos considerando el tema Bernabé, el ayudador sencillo. Bernabé, el hijo de consolación. Vamos a volver a leer el pasaje leído el día de ayer. Hechos capítulo 4, los versículos 32 hasta el final. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, y como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Ahora pasamos al capítulo 11 del mismo libro de los Hechos y leemos desde el versículo 21 hasta el 26. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Que el Señor añada su bendición a esta palabra y a la consideración que estamos haciendo. El apóstol Pablo, escribiendo a los cristianos en Corintio, en la segunda carta, el capítulo 9, versículo 7, les decía: Dios ama al dador alegre. ¿Por qué leo este texto? Porque es exactamente lo que estamos considerando. Porque hoy vamos a ver dos cositas. Primero, la personalidad de Bernabé. Y en segundo lugar, la venta de su heredad. Un hombre que vendió todo lo que tenía, su heredad, y trajo el dinero y lo puso a los pies de los apóstoles para que se distribuya en los que tienen necesidad. Y no cabe la mínima duda que Bernabé era un dador alegre. Dio de todo corazón el equivalente en la venta de su heredad. Dios quiere que seamos dadores, pero dadores alegres, que no lo hagamos por necesidad, no lo hagamos por coacción, no lo hagamos por intereses de recibir una retribución después de lo que damos, esperar recibir algo. No, que no lo hagamos en ese espíritu. Dios ama que seamos alegres
cuando le damos algo a Él. Bueno, la personalidad de Bernabé. Ya hemos señalado que su nombre significa hijo de consolación. Y fue llamado así por los apóstoles, sin duda alguna en homenaje a su carácter. Su nombre original era José, y todo indica que su posición económica era buena. En la casa de su hermana María, en Jerusalén, solían juntarse los discípulos. Eso deducimos por la lectura de Hechos, el capítulo 12, versículo 12, cuando la liberación de Pedro de la cárcel. Era el lugar donde se reunían los hermanos, la iglesia. Bernabé era levita de la tribu de Leví, natural de la isla de Chipre. En esa isla, en ese lugar, residían en aquel tiempo muchos judíos. Nada se nos dice en las Escrituras acerca de su conversión, porque, por ejemplo, de Pablo se habla de su conversión, de su bautismo, como de otros personajes. En cambio, de Bernabé no se dice nada acerca de su conversión o de su bautismo. Otra cosa que nos llama la atención es que desaparece del relato bíblico con la misma naturalidad con que aparece. Aparece en Hechos 4:36 y desaparece en Hechos 15:39. Lo único que sabemos de él después de su entredicho con Pablo en este capítulo 15 de los Hechos es que él fue a su país natal en la compañía de su sobrino. Por Colosenses capítulo 4, el versículo 10, sabemos que Marcos, el joven a quien él le dio una segunda oportunidad, era su sobrino. Lo registrado acerca de él en los Hechos de los Apóstoles es honroso. Pero la referencia a su conducta en Gálatas 2:13 demuestra que aunque era un varón bueno, escuche bien, aunque era un varón bueno, no era perfecto. A veces, en aquellos caracteres bíblicos que aparecen, que nos emocionan y que en realidad son ejemplo, queremos encontrar que ellos sean perfectos. No son perfectos. El creyente está en un proceso de perfección. Cada vez debe buscar ese proceso. Debe transitar por el proceso, por el cambio de dejar lo malo y apetecer y vivir lo bueno en Cristo. Las tres cosas que se dicen de él en Hechos capítulo 11, el versículo 24, son muy preciosas. Era varón bueno, lleno del Espíritu Santo y lleno de fe. Caramba, tres cosas que yo quisiera realmente tenerlas, poseerlas, que sean el bagaje que tengo y llevo y trajino todo el tiempo en mi vida espiritual. En en Gálatas 2:13 se dice algo de esta manera: y en su simulación, una simulación del apóstol Pedro, que luego lo vamos a explicar el día de mañana posiblemente, participaban también los otros judíos, de tal manera, dice Pablo en su carta, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Ya vamos a ver de qué se trataba. Y aquí muestra que el hombre bueno también tenía sus defectos. No era
perfecto. Pero qué lindo leer los detalles que se dan de él en Hechos 11:24. Esos se relacionan con su carácter, con su consagración y con su convicción en ese orden. Hemos dicho que consideramos también un poco la venta de su heredad que se registra en el capítulo 4 en los versículos 36 y 37. La palabra pero, que se encuentra a continuación al iniciar el capítulo 5, pero, fíjese bien, al comienzo de este capítulo 5, revela la intención del Espíritu Santo de destacar el contraste entre la actitud de Bernabé y de Ananías. La lectura cuidadosa de los versículos 32 al 35 de este capítulo 4 nos hace ver 7 características. 7 características del testimonio práctico, interno y externo de los creyentes de aquellos primeros días de la iglesia. Entre ellos, por ejemplo, si tenemos que contar las 7 características, entre ellos había unanimidad, había amor fraternal, había comunión práctica, había poder, había gracia, había generosidad y había imparcialidad. Ojalá que estas cosas vengan a ser otra vez parte integral de la vida y del testimonio de los creyentes de nuestros días, porque vivimos siguiendo la corriente del mundo, aislándonos entre hermanos y haciendo amistades más íntimas con el mundo. En este magnífico ambiente que he mencionado, saturado de amor y cordialidad cristianas, entre esos creyentes viviendo en el poder de su primer amor, aparece Bernabé, bueno, generoso y consagrado, ofrendando a Dios y a su pueblo el producto de la venta de su heredad. Pero hay algo más maravilloso. Antes de eso, Bernabé ofreció al Señor otra cosa. ¿Qué? Se ofreció a sí mismo al Señor para servirle todos los días de su vida. Y nos damos cuenta que las dos ofrendas, él, su vida y sus bienes materiales que vendió y lo entregó para el Señor, ambas ofrendas fueron aceptadas. Hermano, esto es un desafío claro a nosotros los que nos han alcanzado los últimos días, los últimos tiempos. Debo recordar que Dios no acepta obras sin fe. Y los hombres que nos miran no reconocen fe sin obras. Porque yo no puedo decir que tengo fe y no tengo obras para respaldar esa fe interna. Bernabé mostró por sus obras la realidad de su fe. Quiera el Señor darnos sabiduría espiritual para vivir una vida espiritual.